La fotógrafa Ruth Orkin capturó a este joven saltando al río Hudson en Nueva York en 1948, una época en que los muelles eran las piscinas de verano para los chicos de la ciudad. Esta imagen es parte de su proyecto personal, donde buscaba documentar la vida cotidiana con una energía y espontaneidad únicas. Elvis Presley y Debra Paget, en el set de Love Me Tender, de 1956, la primera película de Elvis, que originalmente se llamaba The Reno Brothers. El título fue cambiado para capitalizar el enorme éxito del sencillo Love Me Tender, lanzado un mes antes del estreno de la película. Una joven Norma Jean Dougherty, antes de convertirse en Marilyn Monroe, posa en una playa de California en 1946, con su cabello natural color castaño rojizo. Estas primeras fotos, tomadas por el fotógrafo André de Dienes, fueron cruciales para construir su portafolio y conseguir su primer contrato con el estudio 20th Century Fox. David Bowie es capturado aquí por el fotógrafo Greg Gorman en Los Ángeles en 1984, un periodo en el que su estilo evolucionó hacia una elegancia sofisticada. Esta imagen fue tomada durante la cima de su éxito comercial global con el álbum Let's Dance, consolidando su estatus de superestrella internacional. Phoebe Cates, en una foto de estudio de los años 80, se convirtió en un rostro emblemático de la década, no solo por Fast Times, sino también por su papel como Kate Beringer en la exitosa película Gremlins de 1984. Además de actuar, Cates también cantó 2 canciones para la banda sonora de la película Private School de 1983. Globos de barrera como estos flotaban sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente durante los bombardeos del Blitz alemán. Su propósito no era tanto derribar aviones, sino forzarlos a volar a mayor altitud con sus gruesos cables de acero, lo que reducía su precisión y los exponía al fuego antiaéreo. Eddie Van Halen se une en el escenario a Michael Jackson y The Jacksons durante su Victory Tour en 1984 para tocar su famoso solo de guitarra. Van Halen grabó el icónico solo para la canción Beat It de Jackson de forma gratuita como un favor, y ni siquiera fue acreditado en las primeras copias del álbum Thriller. La actriz británica Madeline Smith, fotografiada aquí en 1971, fue una cara familiar en las comedias británicas de la época. Para el público internacional, es mejor recordada como la agente italiana Miss Caruso en la película de James Bond Live and Let Die, donde Roger Moore usa su reloj magnético en una escena memorable con su vestido. El coronel británico Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, es visto aquí en camello durante la revuelta árabe contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Antes de ser soldado y diplomático, Lawrence era un arqueólogo, y sus experiencias en la guerra fueron inmortalizadas en su famoso libro, Los 7 Pilares de la Sabiduría. Jane Seymour, en una fotografía de los años 70, alcanzó la fama internacional interpretando a la misteriosa Solitaire en la película de James Bond Live and Let Die de 1973. Un rasgo distintivo de la actriz es la heterocromía, ya que tiene un ojo de color verde y el otro de color marrón. Sean Connery sale de su casa en Londres para jugar al golf en 1962, el mismo año en que se estrenó como James Bond en la película Doctor No. Connery aprendió a jugar al golf para una escena clave en Goldfinger, y el deporte se convirtió en una verdadera pasión que practicó durante toda su vida. Jóvenes estadounidenses hacen fila para alistarse como voluntarios en el Cuerpo Aéreo del Ejército el 8 de diciembre de 1941, justo un día después del ataque a Pearl Harbor. Escenas como esta se repitieron por todo el país, donde cientos de miles de hombres se unieron a las Fuerzas Armadas, impulsados por el patriotismo y el deseo de servir. El artista surrealista Salvador Dalí pasea en una góndola por Venecia durante el Festival de Cine de 1961, haciendo de su presencia un espectáculo. Dalí era un maestro de la autopromoción y utilizaba cada aparición pública con
con su característico bastón y bigote para cultivar su excéntrica y teatral personalidad. El famoso letrero de Hollywood se ve aquí en 1935, cuando todavía decía Hollywoodland, el nombre de un nuevo desarrollo inmobiliario que se publicitaba, construido en 1923 con la intención de que durara solo un año y medio. Las últimas 4 letras, Land, fueron finalmente retiradas en 1949. Stevie Wonder es captado aquí en 1980, en una inusual fotografía sin sus características gafas de sol oscuras. Ese mismo año, Wonder lanzó su exitoso álbum Hotter Than July, que incluía la canción Happy Birthday, parte clave de su campaña para que el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se convirtiera en fiesta nacional. La modelo británica Jenny Clare posa junto a un Mini en Londres en 1972, un coche que se convirtió en un ícono de la cultura británica. La moda de la minifalda y la popularidad del Mini eran símbolos del swinging London de la época. El actor Kirk Douglas llega en un taxi acuático a Venecia para el Festival de Cine de 1953, donde se presentaba su película The Bad and the Beautiful. En la cima de su carrera, Douglas encarnaba el poder y el carisma del Hollywood clásico, incluso durante sus viajes por Europa. Un joven Arnold Schwarzenegger muestra su físico en una calle de Melbourne, Australia, en 1974, durante el apogeo de su carrera como campeón de Mr. Olympia. Su presencia causaba asombro entre los transeúntes, que no estaban acostumbrados a ver un culturismo de ese nivel fuera de las revistas especializadas. Trabajadores cargan cuidadosamente una maqueta arquitectónica detallada del nuevo departamento de tesorería de la ciudad en un camión en Suffolk, Reino Unido. Antes de las representaciones digitales, estas maquetas a gran escala eran esenciales para presentar y aprobar los nuevos proyectos de construcción cívica. El legendario mariscal de campo Johnny Unitas, de los Baltimore Colts, comanda su ofensiva durante el juego de campeonato de la NFL de 1958 contra los New York Giants. Este partido, a menudo llamado el mejor juego jamás jugado, fue el primero en la historia de la NFL en decidirse en una muerte súbita, con Unitas liderando la serie ganadora. Esta foto de 1909 muestra el masivo proyecto de regrade de Seattle, donde se utilizaron potentes chorros de agua para literalmente borrar colinas enteras del paisaje. El proyecto, conocido como el Denny Regrade, eliminó más de 5 millones de yardas cúbicas de tierra para aplanar el centro de la ciudad y facilitar su expansión. El naturalista William Bibb mira desde el interior de la batisfera, una esfera de acero de más de 2.000 kilogramos, que co-creó con Otis Barton para la exploración de aguas profundas. En 1934, ambos establecieron un récord al descender a 923 metros frente a las costas de Bermudas, observando criaturas marinas nunca antes vistas. Estudiantes asisten a una clase de materialismo dialéctico en Cluj, Rumania, en 1951, bajo la atenta mirada de los retratos de Marx, Engels, Lenin y Stalin. Durante este periodo de dominio soviético en Europa del Este, estas asignaturas ideológicas eran obligatorias en la educación superior para adoctrinar a la juventud. Un Boeing 377 Stratocruiser de Pan American Airways rueda sobre una autopista en el aeropuerto de Idlewild, en Nueva York. A pesar de su lujo, que incluía un salón con bar en la cubierta inferior, el Stratocruiser era conocido por sus complejos y poco fiables motores. El rey Jorge V del Reino Unido, derecha, y su primo hermano, el zar Nicolás II de Rusia, posan en Berlín en 1913, un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Su asombroso parecido físico, debido a que sus madres eran hermanas, era tan grande que a menudo se confundían en las reuniones familiares y de Estado. El presidente Richard Nixon cena con el primer ministro chino Zhou Enlai durante su histórica visita a Pekín en 1972, que puso fin a 25 años de aislamiento entre las dos naciones. El brindis de Nixon con el potente licor Mao Tai, transmitido por televisión, se convirtió en un momento simbólico que marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría. Trabajadores en una línea de montaje de Pontiac en los años 60 realizan el Body Drop,
uniendo la carrocería de un Firebird a su chasis y motor. El Pontiac Firebird, introducido en 1967 para competir con el Ford Mustang, se convirtió en un ícono de la era de los muscle cars estadounidenses. Un repartidor de leche deja botellas de vidrio frescas en la puerta de una casa, un servicio que fue un pilar de la vida diaria estadounidense durante décadas. Antes de la popularización de los supermercados y la refrigeración doméstica, la visita diaria o semanal del lechero era esencial para los hogares. Dos pescadores en Michigan, hacia 1955, utilizan su sedán Chrysler de los años 40 como un refugio móvil para la pesca en hielo. Esta ingeniosa práctica les permitía protegerse del frío intenso del invierno mientras pescaban cómodamente a través de las puertas abiertas del coche sobre el lago congelado. Egon Cannon Erben, conocido como Cannon Colossus y promocionado como el hombre más pesado de Europa, juega a las cartas con sus compañeros de circo a principios del siglo XX. Con un peso que superaba los 380 kilogramos, Erben era una famosa atracción de feria, a menudo fotografiado junto a otros artistas de físico contrastante para acentuar su tamaño. Un jovencísimo Arnold Schwarzenegger, con solo 16 años, posa en su primera competición de culturismo en Graz, Austria, en 1963. Mucho antes de Hollywood y la política, este fue uno de los primeros pasos que lo llevarían a ganar su primer título de Mr. Olympia 7 años después. El prototipo del transbordador espacial de la NASA, el Enterprise, es transportado por tierra a través de California en 1977, obligando a cerrar autopistas. Aunque nunca llegó al espacio, el Enterprise fue crucial para realizar pruebas de vuelo y aterrizaje que allanaron el camino para futuras misiones espaciales. Un soldado estadounidense en el campamento base de Cu Chi, Vietnam, en 1968, lleva fotos de su novia en la banda de su casco. Esta práctica común entre los soldados era una forma de mantener un recordatorio personal y un vínculo con sus seres queridos en casa durante el conflicto. La actriz Linda Carter es fotografiada aquí en 1972, el mismo año en que ganó el título de Miss Mundo Estados Unidos. 3 años más tarde, obtendría el papel que la lanzó al estrellato mundial, interpretando a la icónica Mujer Maravilla en la serie de televisión. La Torre Eiffel, durante su construcción en París, en una fotografía de Louis-Émile Durandal de 1888, mostrando el ensamblaje de sus vigas de hierro. Construida para la Exposición Universal de 1889, la torre fue una hazaña de la ingeniería de la época, erigida en un tiempo récord de 2 años, 2 meses y 5 días. El científico del proyecto Manhattan, Harold Agnew, sonríe mientras sostiene el núcleo de plutonio de la bomba atómica, Fat Man, en 1945. Poco después de esta foto, este mismo núcleo fue transportado a la isla de Tinian y cargado en el bombardero B-29 Boxcar para la misión sobre Nagasaki. Un vehículo de orugas Tucker Snowcat de la expedición transantártica de la Commonwealth queda peligrosamente suspendido sobre una grieta en la Antártida en 1957. Liderada por el explorador Vivian Fuchs, esta fue la primera expedición en cruzar con éxito el continente antártico por tierra, un viaje de casi 3.500 kilómetros. Una línea de montaje de camiones en una fábrica de Afganistán durante la década de 1950, un período de modernización e industrialización para el país. Estas imágenes de una era de relativa paz y desarrollo contrastan fuertemente con las décadas de conflicto que comenzarían a finales de los años 70. Un elegante concesionario de automóviles de lujo, probablemente de la marca Packard, exhibe sus modelos de 1931 en una lujosa sala con suelos de baldosas y columnas de madera. En plena Gran Depresión, estos concesionarios de alta gama creaban un ambiente de opulencia para atraer a los pocos clientes que aún podían permitirse estos vehículos. Una multitud se congrega frente a la pizzería de Figliole en Nápoles, un histórico local famoso por su pizza frita, una clásica comida callejera napolitana. Esta pizzería, fundada en 1860, ha mantenido viva la tradición de freír la masa de pizza, una técnica que se popularizó en los años de la posguerra por ser más económica. La
actriz Sybil Shepherd es fotografiada en 1976, el mismo año en que se estrenó su icónica película Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese. Durante esta época, Shepherd no solo era una estrella de cine en ascenso, sino también un referente de la moda, conocida por su estilo elegante y sofisticado. Raquel Welch es fotografiada aquí a mediados de la década de 1960, la época en que su carrera despegó y la convirtió en un símbolo internacional. Su papel en la película One Million Years BC de 1966, a pesar de tener solo 3 líneas de diálogo, la catapultó a la fama mundial gracias a su carisma y presencia en pantalla.